El vasto imperio persa, gobernado por el rey Asuero, conocido también como Jerjes, se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. Era un reino de opulencia y poder, donde el lujo deslumbraba y los decretos del rey eran inquebrantables. En medio de esa grandeza, un suceso inesperado iba a abrir la puerta para que una joven huérfana, desconocida para muchos, se convirtiera en pieza clave en la historia de su pueblo. Todo comenzó con la reina Basti. Durante un banquete grandioso, el rey, embriagado de vino y rodeado de cortesanos, ordenó que ella se presentara ante todos para exhibir su belleza. Basti, con dignidad y valentía, se negó. Ese acto de rebeldía, aunque justo, fue considerado una humillación para el rey. Asuero, influenciado por sus consejeros, la destituyó, temiendo que su desobediencia se convirtiera en un ejemplo peligroso para las mujeres del imperio. Así quedó vacante el trono de la reina. Se organizó entonces un proceso peculiar, una búsqueda de jóvenes vírgenes hermosas de todo el reino para presentarlas al rey. Era un concurso donde la belleza y el encanto decidirían quién ocuparía la corona. Fue en ese contexto que apareció Ester, una joven huérfana de origen judío, criada por su primo Mardoqueo, quien la amaba como a una hija. Ester no solo poseía una hermosura natural, sino también una nobleza de carácter que la distinguía. Aunque vivía en una tierra extranjera, lejos de su herencia, Dios la había preparado para algo más grande. Ester fue llevada al palacio junto a muchas otras jóvenes. Allí, durante meses, cada candidata pasaba por largos procesos de preparación: perfumes, aceites, vestidos, joyas, todo con el fin de agradar al rey. Pero a diferencia de las demás, Ester no buscaba impresionar con ostentación. Se mostró humilde, obediente y sabia. El eunuco encargado de cuidarlas, Hegai, notó su gracia especial y le brindó su favor, proveyéndole lo mejor sin que ella lo pidiera. Cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, Ester no se adornó con lujos exagerados. Escuchó el consejo de Hegai y confió en su sencillez. Y fue esa autenticidad la que cautivó a Asuero. El rey vio en ella algo distinto, una belleza que no era solo física, sino interior. Sin dudarlo, la colocó la corona real en la cabeza y la proclamó reina de Persia. Así, la joven huérfana se convirtió en la mujer más poderosa del imperio. La coronación fue celebrada con un gran banquete en honor a Ester. El pueblo persa celebraba la elección, pero pocos imaginaban que esa reina guardaba un secreto. Ester era judía. Por instrucción de Mardoqueo, no reveló su identidad ni su origen. Nadie en palacio sabía que la nueva reina pertenecía a un pueblo que, aunque pequeño y disperso, tenía un Dios poderoso que velaba por ellos. Mientras tanto, Mardoqueo continuaba trabajando en su puesto cerca de la puerta del palacio. Desde ahí observaba con cuidado el bienestar de Ester, asegurándose de que nada malo le ocurriera. Su amor por ella y su fe en Dios lo mantenían alerta, como si ya presintiera que la posición de su sobrina no era una casualidad, sino parte de un plan mayor. La historia de Ester había dado un giro sorprendente, de huérfana a reina. Sin embargo, lo más grande aún estaba por suceder. El destino de todo un pueblo descansaría en el silencio y el valor de aquella joven mujer que, sin proponérselo, había sido colocada en el corazón del imperio persa. Y aunque en ese momento Ester quizá no lo entendía, Dios la había puesto exactamente en el lugar correcto y en el tiempo preciso. Ester era ahora reina, pero su secreto aún estaba oculto. Pronto, ese secreto se convertiría en la clave de vida o muerte para miles de personas en todo el reino. En el corazón del imperio surgió un hombre cuyo orgullo y ambición marcarían el inicio de la gran crisis que pondría en riesgo a todo el pueblo judío. Su nombre era Amán, un alto oficial que había alcanzado la confianza del rey Asuero y gozaba de una posición privilegiada. Amán exigía honra y obediencia de todos, y cada vez que pasaba frente a los servidores del palacio, todos se inclinaban en señal de respeto, todos menos uno, Mardoqueo.
Aquel judío que permanecía firme en la puerta del palacio se negaba a doblar rodilla ante un hombre, porque su corazón pertenecía solo a Dios. Esta actitud despertó la ira de Amán y lo consumió un odio implacable. Amán no se conformó con castigar únicamente a Mardoqueo. Su rencor se expandió como un veneno y decidió exterminar a todo el pueblo judío. Buscó la ocasión y convenció al rey Asuero con palabras astutas. Le dijo que había un pueblo disperso entre las provincias del imperio que vivía con leyes diferentes, que no obedecía las órdenes del rey y que representaba una amenaza. Sugirió que lo mejor era eliminarlos por completo. El rey, confiado en la lealtad de su consejero, entregó su anillo real a Amán, autorizando el decreto de muerte. Así se selló con el poder del imperio una sentencia terrible. En una fecha establecida, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, serían destruidos sin misericordia. Cuando la noticia se propagó, el lamento se escuchó en todas las provincias. El pueblo judío se vistió de cilicio y ceniza. Ayunaban, lloraban y clamaban al cielo. Mardoqueo, con el corazón desgarrado, se presentó a la entrada del palacio con vestiduras rasgadas, gritando en señal de duelo. Ahí envió un mensaje urgente a Ester, le entregó una copia del decreto y le pidió con desesperación que intercediera ante el rey, pues ella era la única que tenía acceso a él. Le rogó que revelara quién era y pidiera misericordia por su pueblo. Ester recibió las palabras de Mardoqueo con temor. Conocía las leyes del palacio. Sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada significaba arriesgar la vida. Cualquiera que se atreviera a entrar en el salón del trono sin ser convocado, salvo que el rey extendiera su cetro de oro, era condenado a morir. Ester dudó. Su voz temblaba cuando respondió que en los últimos 30 días el rey no la había llamado y que si se presentaba sin invitación, corría el peligro de perderlo todo. Pero Mardoqueo no cedió. Su respuesta fue firme y cargada de verdad. Le dijo que no pensara que por estar en la casa del rey escaparía más que cualquier otro judío, y añadió aquella frase que atravesó el corazón de Ester como una flecha encendida. «Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esas palabras no solo eran un recordatorio de su deber, eran también un eco del plan invisible de Dios, un llamado a reconocer que su posición como reina no era casualidad, sino propósito. Ester comprendió que su silencio significaba muerte, no solo para su pueblo, sino también para ella. El peso de la decisión cayó sobre sus hombros. Estaba atrapada entre el miedo y el deber, entre el riesgo y la fe, y mientras las voces de lamento resonaban en el reino, una chispa de valentía comenzaba a encenderse en su interior. Pronto tendría que tomar la decisión más peligrosa de su vida. En medio de la oscuridad, una joven reina debía decidir si arriesgaría su vida por salvar a su pueblo o si callaría mientras la sentencia avanzaba implacable. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora mismo y no te pierdas lo que viene, porque lo más intenso está a punto de comenzar. Ester sabía que había llegado el momento decisivo. 3 días de ayuno habían purificado su alma y fortalecido su espíritu. Cada hora de hambre y oración era una preparación para un instante que podía costarle la vida. Al amanecer del tercer día se colocó sus vestiduras reales, aquellas que resplandecían con hilos de oro y piedras preciosas, pero lo que brillaba aún más era la determinación en sus ojos. Caminó por los pasillos del palacio que se alzaban majestuosos, con columnas de mármol y tapices de colores. El eco de sus sandalias resonaba en la piedra como si cada paso fuese un tambor de guerra, anunciando lo inevitable. Los guardias la observaron en silencio, algunos sorprendidos, otros temerosos, porque todos conocían la ley que condenaba a muerte a quien osara entrar sin ser llamado. En el salón del trono, el rey Asuero se hallaba sentado en su silla dorada, imponente, con el rostro sereno y rodeado por sus consejeros. Cuando vio a Ester detenerse frente a él, el aire se cortó de golpe. Nadie se atrevió a respirar. Los ojos de todos estaban fijos en aquel gesto mínimo que decidiría la vida de la reina. Y entonces, en un instante que pareció eterno, el rey extendió su cetro de oro hacia ella. Ester avanzó y lo tocó, y en ese gesto no solo se salvó su vida, sino que se abrió la puerta a la esperanza de un pueblo entero. El rey, intrigado, y quizá también cautivado por el coraje de su esposa, le preguntó cuál era su petición, asegurándole que aun si pedía la mitad del reino se le concedería. Este respiró hondo y con voz firme, aunque contenida, respondió que deseaba invitar al rey y a Amán a un banquete preparado especialmente para ellos. Aquella respuesta desconcertó a muchos, porque no revelaba la urgencia de su corazón, pero escondía una estrategia tejida con paciencia y sabiduría. El rey aceptó, y al día siguiente, en medio de manjares y vino, volvió a preguntarle cuál era su deseo.
Sin embargo, Esther decidió esperar aún más y con sutileza pidió que asistieran a un segundo banquete, manteniendo la tensión en el aire y alimentando la expectativa. Amán, por su parte, salió del palacio con el corazón inflado de orgullo. Jamás se había sentido tan honrado, invitado personalmente por la reina a un banquete exclusivo junto al rey. Su ego se elevó a alturas peligrosas. Pero cuando en su camino volvió a encontrar a Mardoqueo y lo vio permanecer erguido, sin inclinarse, sin mostrarle sumisión, la burbuja de su orgullo explotó en odio. Regresó a su casa furioso y allí, alentado por su esposa y sus amigos, decidió construir una horca de 25 metros de altura, tan descomunal que cualquiera en la ciudad podría verla. Planeaba colgar allí a Mardoqueo y saciar su ira antes de la reunión del siguiente día. En su mente no había duda de que su enemigo estaba sentenciado. Mientras tanto, en la intimidad del palacio, el rey no podía conciliar el sueño. Se revolvía en su cama inquieto como si una voz invisible lo llamara a recordar algo importante. Ordenó entonces que le trajeran los registros del reino, aquellos libros donde se anotaban los sucesos memorables. Y al escuchar la lectura de los cronistas se encontró con un relato olvidado. Mardoqueo, aquel judío sentado siempre a la puerta del palacio, había descubierto un complot contra el rey y había salvado su vida. Pero al revisar los registros comprendió que jamás había sido recompensado. Esta revelación lo perturbó, porque entendía que era una deuda de honor, y los reyes persas nunca permitían que una lealtad quedara sin reconocimiento. Mientras la noche avanzaba, el destino entrelazaba los hilos. Amán preparaba para destruir a Mardoqueo, y el rey se preparaba para honrarlo. Y en ese cruce invisible estaba el germen de un giro que cambiaría para siempre el curso de la historia. Amán creía tener asegurada la victoria sobre su enemigo, pero el rey estaba a punto de ordenar el reconocimiento de aquel mismo hombre, y el choque entre el orgullo humano y la justicia divina estaba a un paso de desatarse. El amanecer trajo consigo la tensión que nadie podía ignorar. Amán caminaba hacia el palacio decidido a pedirle al rey permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que ya esperaba lista. Su corazón ardía de furia y su mente se llenaba de imágenes de victoria. Sin embargo, al llegar ante el rey, antes de que pudiera abrir la boca, Asuero lo sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, cegado por su orgullo, pensó que aquel hombre solo podía ser él, e imaginó la escena de su propia gloria. Respondió con entusiasmo que debía vestirse con ropas reales, ser montado en el caballo del rey y paseado por las calles mientras alguien proclamaba que aquel era el hombre que el rey honraba. El rey, con voz firme, ordenó que hiciera exactamente eso con Mardoqueo, aquel a quien despreciaba, y lo llevara en procesión por la ciudad. El corazón de Amán se quebró, sus pies se volvieron pesados, y cada palabra que proclamaba en honor a su enemigo era como una daga clavándose en su propio orgullo. La humillación lo devoraba, y su caída había comenzado. Al día siguiente, llegó el segundo banquete preparado por Esther. El rey y Amán se sentaron a la mesa sin imaginar que esa velada revelaría un secreto capaz de sacudir el trono. Cuando los platos fueron servidos y las copas alzadas, el rey preguntó una vez más cuál era la petición de su reina. Y entonces Esther, con el corazón firme y los ojos encendidos de verdad, reveló lo que había guardado hasta ese momento. Dijo que ella y su pueblo estaban condenados a muerte por un enemigo que había planeado su exterminio. Rogó por su vida y por la de los suyos. El rey, atónito, preguntó quién era ese hombre. Y con valentía Esther señaló a Amán. El adversario y enemigo es este malvado Amán. El silencio se rompió con un estallido de furia del rey, quien se levantó enfurecido y salió al jardín a meditar. Amán, presa del pánico, se lanzó a suplicar a Esther, pero al regresar, el rey lo encontró postrado sobre el lecho donde estaba la reina, y creyendo que pretendía ultrajarla en su propia chaza, su ira se encendió aún más. En ese instante los guardias cubrieron el rostro de Amán, y uno de ellos informó al rey que había una horca preparada en la casa de Amán. El rey ordenó que fuera colgado en ella, y así aquel que había planeado la destrucción del pueblo judío murió en el instrumento que había construido para su enemigo. Con la caída de Amán, la amenaza no desapareció del todo, pues la ley del rey no podía ser revocada.
Pero Ester volvió a presentarse ante Asuero y con lágrimas y súplicas pidió que se les permitiera a los judíos defenderse el día señalado para su exterminio. El rey otorgó un nuevo decreto que daba a su pueblo el derecho de levantarse contra sus atacantes. Cuando llegó el día fatídico, los judíos, fortalecidos por el permiso real y la protección de Dios, vencieron a sus enemigos en todas las provincias. Nadie pudo resistirles, y el temor de ellos cayó sobre la tierra entera. Mardoqueo fue elevado a una posición de honra en el palacio y se convirtió en un hombre respetado, vestido con lino fino y púrpura, con una gran corona de oro sobre su cabeza. Su vida, una vez amenazada, se transformó en símbolo de la justicia divina que siempre se cumple. De aquella liberación nació la fiesta de Purim, un recordatorio eterno de cómo el dolor se convirtió en gozo y el luto en celebración. Cada año los judíos se reunían para recordar la valentía de Ester, la fidelidad de Mardoqueo y la intervención de Dios que los libró de la destrucción. Y así una joven huérfana, convertida en reina, marcó para siempre la historia de su pueblo, porque en el momento más oscuro eligió levantarse, arriesgarlo todo y confiar en que había sido puesta en ese lugar para cumplir un propósito más grande que ella misma. La historia de Ester nos enseña que la verdadera grandeza no está en los títulos ni en las coronas, sino en la valentía de actuar cuando el miedo nos paraliza, en el coraje de defender la vida y la verdad aun cuando hacerlo implica riesgo, y en la fe que nos recuerda que en los momentos más oscuros, Dios sigue escribiendo su plan. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en las próximas narraciones bíblicas que te inspirarán a enfrentar tus propios desafíos con fe y valentía.